Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc, y hoy nos adentraremos en el fascinante mundo de la arquitectura maya, una civilización que dejó huellas indelebles en Mesoamérica. Preparaos para un viaje por templos, palacios y pirámides que nos revelarán secretos de esta cultura milenaria. ¡Vamos allá! Hoy nos vamos a convertir en auténticos exploradores urbanos del pasado, descubriendo cómo los mayas, sin la ayuda de modernas herramientas de planificación, lograron crear ciudades que todavía hoy nos dejan boquiabiertos. Imagínate, caminando por las calles de una ciudad maya. A primera vista, podría parecer que todo está dispuesto de una manera un poco caótica, pero aquí viene lo sorprendente. Esta aparente desorganización esconde un plan maestro. Las ciudades mayas se adaptaban a la topografía del terreno como si la naturaleza fuera su arquitecto principal. Si había una colina, pues allá que iba un templo. Si el terreno era irregular, se construían plataformas para nivelarlo. Hablar de adaptación al entorno es poco. Por ejemplo, ¿has oído hablar del Mirador? Esta ciudad, ubicada en la actual Guatemala, era un coloso, incluso más grande que muchas ciudades contemporáneas en el Valle de México o el Valle de Oaxaca. Imagina sus enormes pirámides y plazas conectadas por calzadas que parecen autopistas de la antigüedad. Era la Nueva York de su época. ¿O qué tal un paseo por Tikal o Palenque? Aquí, las plazas eran el corazón de la vida urbana, rodeadas de majestuosos edificios gubernamentales y templos. Eran como enormes salones de baile al aire libre, donde se celebraban ceremonias y eventos importantes. O hablemos de las cuevas, tanto naturales como artificiales. Para los mayas, estas no eran solo formaciones geológicas, eran portales sagrados al inframundo. Y en algunas ciudades como Cancún no necesitaron construir pirámides gigantes porque ya tenían montañas naturales y cuevas que cumplían ese papel. Y es que lo más impresionante es cómo se integraban en la naturaleza. Algunas ciudades estaban en planicies, otras en colinas, pero todas mantenían un equilibrio entre el entorno y la arquitectura. Es como si cada ciudad tuviera su propia personalidad, adaptándose a su entorno como un camaleón. Y no olvidemos la orientación astronómica de sus edificios. Los mayas eran grandes observadores del cielo, y esto se reflejaba en la construcción de sus templos y observatorios. Es decir, las ciudades mayas eran un caos organizado, un rompecabezas donde cada pieza encajaba perfectamente con su entorno natural. Y pensar que todo esto lo hicieron sin GPS ni Google Maps, ¿no te parece fascinante? Y ahora vamos a hablar de las grandes plazas de las ciudades mayas, unos lugares enormes que estaban al aire libre. Y aquí, los mayas se reunían para todo, ceremonias religiosas, mercados e incluso para ver el juego de pelota, que era algo así como el fútbol de nuestros días, pero mucho más intenso. Imagínate estar ahí, animando a tu equipo, mientras los jugadores luchan por la victoria y a veces su supervivencia. Pero como os digo, las plazas no eran solo para la diversión, eran también centros de poder rodeadas por los edificios más importantes, templos majestuosos y palacios elegantes. Estos lugares eran testigos de los grandes acontecimientos de la ciudad, como coronaciones y celebraciones, y cada vez que un gobernante quería presumir de su poder, lo hacía aquí, en la plaza. Era el escenario perfecto para mostrar quién mandaba. Y ahora, imagínate caminar por una de estas plazas, mirando hacia arriba y viendo las altísimas pirámides. Te sentirías pequeño, ¿verdad? Pues esa era la idea. Los mayas querían impresionar y vaya si lo lograban. Las pirámides no solo eran lugares de culto, eran símbolos de poder y conexión con los dioses. Subir a esos empinados escalones era como acercarse un poco más al cielo. Además, estas plazas también eran lugares para socializar y hacer negocios. Si fueras un comerciante maya, aquí podrías vender tus productos, desde joyas hasta alimentos. Sería como un centro comercial, pero bajo el cielo abierto y con una arquitectura que quita el aliento. Pero lo más sorprendente es cómo estas plazas cambiaron con el tiempo. En la época preclásica eran más abiertas y accesibles, pero en el posclásico se convirtieron en fortalezas más cerradas y protegidas. Es como si las ciudades mayas hubieran ido de ser acogedoras aldeas a convertirse en impresionantes ciudades-estado. Pero seguían siendo el núcleo de la vida maya, donde lo sagrado y lo cotidiano se entrelazaban. Eran espacios de poder, fe y comunidad.
Y vamos a pasar a las técnicas de construcción y materiales. Nos adentramos en el mundo de la ingeniería maya, donde descubriremos cómo esta civilización, sin tecnología moderna, logró crear estructuras que resisten el paso del tiempo. Primero hablemos de la piedra caliza, la superestrella de la construcción maya. Esta no solo era una piedra cualquiera, los mayas la utilizaban para casi todo, desde construir sus imponentes templos hasta crear una especie de cemento antiguo. Lo curioso es que cuando extraían la piedra caliza era blanda y fácil de trabajar, pero luego se endurecía como el carácter de un guerrero maya. Imagina tallar un bloque de piedra como si fuera mantequilla y luego verlo transformarse en un muro indestructible. Y no solo eran maestros en el uso de la piedra caliza, no, también eran unos genios en la creación de mortero, una mezcla que les permitía unir las piedras con una precisión que haría llorar de envidia a cualquier albañil moderno. Este mortero no era cualquier mezcla, era como el pegamento mágico de la arquitectura maya. Con él podían construir paredes lisas y perfectas que desafían el tiempo. Era como el arte de la supervivencia, pero en forma de construcción. Y aquí viene un giro sorprendente. En la ciudad de Comalcalco, los mayas usaron ladrillos de barro cocido. ¿Por qué? Porque en esta zona no había piedra caliza disponible. Y esto muestra su increíble capacidad de adaptación, porque si no tienes piedra, pues haz ladrillos. O sea que los mayas eran unos verdaderos maestros de la construcción. Con su ingenio y habilidades, lograron crear edificaciones que no solo eran hermosas y funcionales, sino que también se integraban armoniosamente con el entorno natural. Todo un ejemplo de sostenibilidad y creatividad arquitectónica. Y además, existían diferentes estilos arquitectónicos regionales. Tenemos el estilo sudoriental, que aquí estamos en el territorio de los detallistas, en lugares como Copán en Honduras, donde te encontrarás con templos y palacios adornados con intrincadas esculturas en piedra y estuco. Es como si cada pared fuera un libro de historias tallado en piedra. Y no olvidemos los famosos arcos mayas escalonados. Aquí, cada paso te lleva a una obra de arte. Y también tenemos el estilo Petén Central, que son las tierras de las pirámides inclinadas y templos con cresterías que parecen tocar el cielo. Tikal en Guatemala es un ejemplo impresionante, y esos palacios de 2 plantas son la definición de la arquitectura maya en altura. Después tenemos el estilo Usumacinta. Por ejemplo, en Yaxchilán, en México, los templos no están en pirámides tradicionales, sino en elevaciones naturales. Es como si los mayas hubieran dicho, ¿para qué construir una montaña cuando podemos usar una que ya existe? Y esos arcos altos son un espectáculo en sí mismo. Otro estilo es el noroccidental. Tenemos los ejemplos en Palenque y Comacalco, unas ciudades con sus elegantes esculturas en estuco y piedra, y son unos edificios que no solo son estructuras, sino también galerías de arte. Los vanos anchos te invitan a contemplar interiores luminosos y ventilados, y es como entrar en una casa diseñada para estar siempre en contacto con el mundo exterior. También tenemos el estilo Riobé, la tierra de las torres paralelas y las escaleras simbólicas. En sitios como Becán y Chicaná, en México, te encuentras con templos que parecen sacados de una película de aventuras, escaleras tan empinadas que desafían a los más valientes, y decoraciones que te llevan a un mundo de misterio y fantasía. Y si te gustan las máscaras gigantes y las fachadas dramáticas, tenemos el estilo Chenes, donde Ochoc y el tabasqueño son sus lugares. Aquí, los edificios parecen guardianes eternos con máscaras de Chac, el dios de la lluvia, observándote desde lo alto. Y si te gusta una arquitectura más terrenal, pero no menos impresionante, está el estilo Puc. Aquí, en Sayil y Uxmal, los palacios se extienden en horizontal, mostrando una preferencia por lo largo sobre lo alto. Aquí, los detalles en las fachadas son tan refinados que te hacen querer acercarte para no perderte ni un milímetro de su belleza. Después tenemos el estilo de las planicies noroccidentales, que son una mezcla. Chichén Itzá, que es una auténtica joya, combina lo mejor del estilo Puc con toques toltecas. Aquí, la fusión cultural se traduce en arquitectura, serpientes emplumadas, guerreros jaguar y esa sensación de estar en un lugar donde 2 mundos se encuentran. Y por último, tenemos el estilo de la costa oriental, y como ejemplo tenemos la preciosa Tulum, donde la brisa marina toca estructuras que miran al infinito mar Caribe. Los edificios aquí parecen jugar con el viento y las olas, con esquinas inclinadas hacia afuera, como si estuvieran listas para zarpar. Y dentro de estas ciudades mayas existen estructuras muy especiales. Y así llegamos al final de nuestro increíble viaje por el mundo de la arquitectura maya. Espero que hayas disfrutado tanto de este viaje como yo y que te haya inspirado a aprender más y quién sabe, quizás algún día puedas visitar estos magníficos lugares.
Y nada, no olvidéis suscribiros para más aventuras arqueológicas y paleontológicas, darle a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palar. Y echa un vistazo a nuestra web fundacionpalar.com, porque allí encontrarás también las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias.